Buenos días, buenas tardes, buenas noches, maestra Janet. Soy Andrés Barón Paredes, del segundo A de Contaduría, y hoy les vengo a presentar el tema que es la Ley Federal del Trabajo, a donde vamos a tomar 5 subtemas dentro de esa, que es habitación de los trabajadores, capacitación y adiestramiento, derechos de preferencia de antigüedad, trabajo de las mujeres y trabajo de los menores, y además la prescripción de las relaciones laborales. Como primer tema vamos a hablar sobre la habitación de los trabajadores, que nosotros vamos a hablar de la Ley Federal del Trabajo, abarca de los artículos del 136 al 153, donde vamos a hablar de Infonavit y el Afore. Bueno, el artículo 136 de la Ley Federal del Trabajo nos dice: toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase de trabajo está obligada a proporcionar a sus trabajadores habitaciones cómodas y higiénicas, además del cumplimiento que las empresas deberán aportar al Fondo Nacional de la Vivienda el 5% del salario proporcional del empleado. Aquí, ¿qué nos quiere decir con esto? Este artículo nos quiere decir que el patrón o la empresa está obligada a dar el 5% del salario de lo que gana del empleado, pero no es de su dinero. Ese dinero es de la empresa, porque está hablando del 5% del salario que recibe el empleado. Bueno, el artículo 137 nos dice que el Fondo Nacional de la Vivienda tendrá por objeto crear sistemas de financiamiento que permitan a los trabajadores obtener crédito barato y suficiente para adquirir un crédito hipotecario, comprar una casa, comprar un terreno o dar el enganche para una construcción. Infonavit se divide en 4 subcuentas, que es la de vivienda, aportaciones voluntarias, aportaciones complementarias y el Afore. Nosotros, si no llegamos a utilizar estos puntos de Infonavit, nos podemos pasar directamente al Afore, ya que el Afore principalmente es nuestro fondo para el retiro. Es como un cochinito, nosotros vamos ahorrando dinero, nosotros decidimos cuánto por ciento queremos mandar a nuestro Afore para que podamos, todo el dinero que guardemos durante todo el transcurso de nuestro trabajo, podamos retirarnos de nuestra vejez con un poco de dinero. Todas esas empresas son privadas y las las administra CONSA. Y pues eso fue todo del primer tema. Empezamos con el segundo tema, que es capacitación y adiestramiento, que abarca de los artículos del 153A al 153E. Bueno, decimos que el artículo 153 dice que los patrones tienen la obligación de proporcionar a todos los trabajadores y a estos recibir una capacitación o adiestramiento en su trabajo que le permita llevar su nivel de vida, su competencia laboral y su productividad conforme a los planes y programas formulados de común acuerdo por el patrón y el sindicato a la mayoría de los trabajadores. Aquí nos podemos dar cuenta que el patrón tiene la obligación de darle capacitación y adiestramiento a sus nuevos empleados, como también a sus empleados de planta, ya que si en una empresa llega a tener nueva maquinaria o nueva tecnología que entre en la empresa, pues debe de dar una capacitación para estos nuevos empleados o empleados que ya están de planta, para que puedan mejorar la calidad de la empresa y puedan aprovechar toda esa tecnología. ¿Con qué? Con la capacitación y adiestramiento. Además, todo esto lo va a regular la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Y eso es todo del segundo tema. El tercer tema, derechos de preferencia y de antigüedad. El artículo 154 nos dice: los patrones estarán obligados a preferir en igualdad de circunstancias a los trabajadores mexicanos respecto de quienes no lo sean, a quienes les hayan servido satisfactoriamente por mayor tiempo y a quienes no han tenido ninguna otra fuente de ingreso económico y tengan a cargo una familia, a los que hayan terminado su educación básica obligatoria y a los capacitados respecto a los que no lo sean, y a los que tengan la mayor aptitud y conocimientos para realizar un trabajo, y a los sindicalizados respecto a quienes no lo están. Habla del artículo 154 al 162. Aquí, ¿qué nos quiere decir este artículo 154? Que los trabajadores que tengan más tiempo en la empresa y estén mejores capacitados
capacitados y sean mexicanos, tienen la oportunidad de recibir un ascenso y tener un puesto en la empresa más alto si se llega a abrir una vacante durante el trabajo o en la empresa. Si se llega a abrir una vacante nueva para un mayor salario, van a fijarse primero las personas que son mexicanas, que tienen mayor capacitación, que tienen a una familia, que son el sostén de su familia, ya que ellos tienen ese privilegio. También nos decimos que los trabajadores de planta tienen derecho a una prima de antigüedad. Para tener una prima de antigüedad, podemos hablar que se pagará a los trabajadores que se separen voluntariamente de su empleo, siempre que hayan cumplido 15 años de servicio por lo menos, y asimismo se pagará a los que se separen por causa justificada y a los que se han separado de su empleo, independientemente de la justificación o injustificación del despido. La prima de antigüedad consistirá en el pago de 12 días de salario mínimo por año. Y como hablamos en esa fracción del artículo 162, nos está diciendo que tienen mínimo estar 15 años en la empresa, ya que pues tienen que tener trabajado más de mínimo 15 años, y te puede retirar voluntariamente también, y te tienen que pagar tu prima de antigüedad. Continuamos con el siguiente tema, que es el trabajo de las mujeres, que abarca del artículo 164 al 172. Aquí nos habla que las mujeres tienen los mismos derechos y obligaciones que los hombres en el trabajo. Nos dice el artículo 164 que las mujeres disfrutarán de los mismos derechos y tienen las mismas obligaciones que los hombres. En el artículo 170 nos dice que las mujeres tienen 6 semanas antes y después de su embarazo, en el periodo de lactancia, de descansos de 30 minutos al día, 2 descansos de 30 minutos al día. Además, en caso de adopción, tenemos que disfrutarán un descanso de 6 meses, 6 semanas con goce de sueldo posteriores al día de la adopción. Además, en el trabajo de los menores, que abarca del artículo 173 al 180, nos habla que los menores de 14 años no pueden trabajar en ningún establecimiento y en ninguna parte, eso está prohibido. Pero los menores que tengan entre 15, 16 y 17 años solamente pueden trabajar en horario laboral solamente de 6 horas. No pueden trabajar horas extras, no pueden trabajar en la noche, no pueden trabajar en trabajos forzosos, ya que pues son niños y tienen que estar supervisados por el patrón, ya que tienen menores dentro de la empresa. Además, entramos en el último tema, que es la prescripción de las relaciones laborales. Bueno, tenemos que la prescripción es la pérdida de un derecho por el simple transcurso del tiempo en términos de las acciones en materia laboral, y comienzan a contar a partir del día siguiente a la fecha en la que la obligación sea elegible. En el artículo 516 nos dice que prescriben en un mes las acciones de trabajo a los trabajadores por disciplina, por sus faltas, ya que esto va a depender que si un empleado no está llegando bien o no está cumpliendo con sus horarios de trabajo, llega tarde, el patrón tiene la oportunidad de llamarle la atención y darle un citatorio para que pueda una de dos, o hacer bien su trabajo, o pues si no hace bien su trabajo va a tener la oportunidad que en un mes pueda despedirlo. Bueno, el siguiente, el 517, nos dice en 2 meses. Aquí las acciones de los trabajadores que sean separadas de trabajo, la prescripción corre a partir del día siguiente a la fecha de separación. Aquí nos está hablando que cuando haya un despido injustificado, el empleado o el trabajador tiene la oportunidad y tiene 2 meses para poder quejarse con la Junta de Conciliación y Arbitraje y su caso se ha resuelto. Pero el tiempo se va a parar
cuando empiece a dar los papeles a la Junta de Conciliación y Arbitraje, y cuando le pidan los papeles necesarios, ahí el tiempo va a parar, ya que no puede transcurrir, ya que ahí la Junta de Conciliación y Arbitraje se está haciendo cargo ya del tema. Bueno, ahora, las acciones en 2 años, que prescriben en 2 años, dice que son los trabajadores que se han separado de trabajo, son las acciones de los trabajadores para reclamar el pago de una indemnización. Aquí estamos hablando que cuando son despedidos o que son que necesitan pagarle su indemnización a los trabajadores, tienen la oportunidad de 2 años para que se les pague esta indemnización, que no se la pagaron en su momento. Tiene 2 años, e igual lo mismo, va a parar el tiempo siempre y cuando entre en vigor ya el caso y se esté manejando con la Junta de Conciliación y Arbitraje, ya que si se llega a dar por terminado o ya se está terminando con la Junta de Conciliación y Arbitraje y se está resolviendo este problema, la prescripción se quita y ya, como ya se resolvió el caso, pues ya queda por terminada la prescripción. Y como objetivo de la Ley Federal del Trabajo puse que es garantizar la equidad de género, la democracia laboral y la conciliación de los trabajadores mexicanos. Y bueno, eso fue todo. Muchas gracias. Hasta luego.